Comenzamos nuestro programa analizando la actualidad, lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que se pone en marcha para evitar desastres en caso de que se pongan en marcha. Saludamos a nuestra invitada, ella es política hasta la médula, ha sido consejera en el Cabildo de Tenerife, alcaldesa de San Juan de la Rampla, senadora y bueno, seguro que otras responsabilidades. Fidela Velázquez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me acabo de acordar entre esas responsabilidades, presidenta del Tagoror Norte, que no es poco. Sí. ¿Cómo se encuentra Fidela? Muy bien, estupendo. Como debe siempre ser. digo lo mismo, porque prefiero estar bien pese a todos los temporales que nos están sucediendo, que son muchos. Sí, unos climáticos y otros no tanto, pero temporales. Sí, Fidela, sí, primera, exacto. terrible lo que nos llega de Valencia y lo que sigue llegando, no solamente las cifras de los muertos, sino Sí, yo esta sí. mañana estaba escuchando las opiniones de personas afectadas y cómo casi 2 días después todavía siguen pidiendo ayuda. Escuchaba a una familia pidiendo algo de comer, el agua le había llevado todo, en los supermercados no había nada y llevaban pues casi un día sin comer nada. Es que honradamente, eh, yo tengo varios comentarios a este tema, ¿no? Porque no dejo de reflexionar, aparte de que la preocupación es máxima, porque yo tengo familia en Valencia, yo concretamente. Uh-huh. Tengo a mi nieta mayor allí, a su madre y su familia, que es como si fuera mi familia. Afortunadamente viven en Valencia capital y allí fue menos que en muchos municipios que han quedado prácticamente destruidos. Aparte de otros sitios como puede ser Albacete o como puede ser Málaga o como puede ser algunos municipios cercanos a la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Ha afectado a gran parte de la población, en muchos casos rurales y sin medios, como lo que estabas contando, Tere, de la falta de reacción inicial y de previsión posterior. No puede ser que haya una alerta roja por la mañana Uh-huh. y que la población reciba el anuncio cuando ya están empezando a haber A consecuencias las 8 de la 8 horas tarde. después. 8 horas después. Sí, ¿Cómo sí, es sí. eso? Alerta roja significa lo que la palabra indica, alerta roja. Ahí están todos los medios ya dispuestos para ayudar. En estas catástrofes naturales, yo tengo que decir que me descubro ante una gestión que fue muy criticada por el Partido Popular en su momento, que es la creación de una unidad especial, la unidad militar de emergencia, que forma parte del Ejército Español. Uh-huh. El Ejército Español, digamos, es un ente destacable y admirable, pero la parte del Ejército Español más admirable es la de ayuda en emergencia. Ya lo vimos en La Palma, lo hemos visto con los incendios forestales, pero sobre todo con el volcán de La Palma. Uh-huh. La ONU está ahí y sabe, conoce su oficio. Igual que los bomberos en general, ¿no? Gente muy preparada, los bomberos profesionales. Gente muy preparada que se sabe su oficio. Esas unidades tienen que estar activadas desde que se decreta la alerta roja. No ocho horas después. Y tienen que estar preparándolo todo. Y eso hablando de cuestiones que llaman los mexicanos remediales, cuando ya se produce. Pero hay toda una acción preventiva entre las que están la información a la población y la preparación de los territorios para las emergencias, que lo propagandístico apaga lo importante, que es la seguridad de las personas. Totalmente de Y acuerdo. Sí, no se continúa. hace. Por ejemplo, el nuevo gobierno que tomó posesión el año pasado
de la Comunidad Valenciana, del PP, lo primero que hizo fue quitar la unidad de emergencia regional. Exacto. La quitó, desapareció en esa línea de recortes que también ha habido en Castilla y León, con un consejero de voz, que no recuerdo ni el nombre, no quiero recordar, que hablaba de quitar los medios de prevención de incendios forestales, porque era muy caro. Pero ¿cómo que es muy caro? ¿Cuánto vale una vida humana? Pero que se supone que pagamos impuestos para eso, para que pongan en marcha lo que realmente nos importa, lo que nos preocupa, lo que nos cuida, no tonterías que es para salir en una foto, un periódico en un día y ya no hacer nada más. Yo era alcaldesa, Tere, y estaban mi compañero gobernando en el Cabildo. Y en el Cabildo, y yo de mi posición de alcaldesa le monté un pollo en una reunión insular, porque le exigía, éramos como los últimos, para redactar el PEMU, el Plan de Emergencia Municipal. Y yo debe ser que tengo la desviación de los docentes de la seguridad. Uh-huh. Y entonces yo le decía, pero estamos locos, somos el municipio que tiene más cerca del mar del Teide de todos los municipios de Tenerife. Tenemos 4 barrancos de cumbre que pasan por nuestro término municipal. Y tenemos grandes taludes. Tenemos velocidades inverosímiles cuando pasan por esas pendientes, pasan las aguas de pluviales que no se recogen como antaño hacían las personas, que había una cosa que se llamaba tomadero, que el asfalto se los ha cargado todo. Y entonces yo me puse hasta malcriada en esa reunión. Y el consejero, yo creo que para callarme, admitió que fuera prioritario y se hizo el plan de emergencia con expertos muy buenos y con una participación popular de gente que conoce el territorio, que incluyó al municipio de La Guancha. Y San Juan de la Rambla tiene el PEMU, uh-huh. Plan de Emergencia Municipal. Sí. Lo tiene entregado por el consejero, creo que en el año 18 nos lo entregó. Y a mí me faltaba en el mandato pasado hacer una cosa básica, que es un manual de instrucciones para la población. Si pasa esto, usted va aquí. Si pasa otra cosa, usted no salga de la casa. Si los niños viene un llover fuerte y están en el colegio, se quedan en el colegio. Cosas básicas, Pérez, que la población no tiene por qué saber, salvo que tú solo tengas la voluntad de decírselo. Claro. Yo vi a una familia que se ha hecho medio viral el vídeo, una mamá y un papá con unos niños pequeñitos luchando con una riada para llegar a un coche. 2 cuestiones que son contrarias a lo que tenían que hacer. No te metes en la riada y no sales en un coche. Te quedas en tu casa. Y si la casa se te inunda, subes al segundo piso. Y si se inunda el segundo piso, te subes a la azotea. Y esas cosas no se conocen por ciencia infusa. Es la administración la que está obligada a comunicárselo a los vecinos. Los puntos de concentración que están estudiados si existe el PEMU. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Que estamos sujetos a lo que pase y a intentar remediar cada uno a su manera lo que pase con un modelo remedial. Pero un modelo remedial, hasta llegando tarde, Tere, tiene que estar apoyado incluso si no hay manual, tiene que estar apoyado por los medios de comunicación en el Delta. ¿De qué se sirvió la población de Santa Cruz? Uh-huh. De las radios, sí. De las radios, no había luz, pero buscaban pilas por donde fuera para seguir la información a través de la radio. La radio forma parte de una comunicación imprescindible durante una emergencia. Y parece que los que están gobernando no tienen ni idea de nada. Me enfada, perdona que hable con esta vehemencia, pero es que claro, ¿ahora qué? Ahora minutos de silencio, ahora todo el mundo llorando sobre las víctimas.
¿Y si dijéramos que las víctimas no tenían que haberse producido? Pero, Fidela, también me gustaría tocar, es que una vez que pase ya, que ya encuentren hasta el último desaparecido, yo creo que tiene que empezar el asumir responsabilidades y los medios que hagan su trabajo de exigir, preguntar, porque por un lado, hace unos días se manifestaban los transportistas porque querían la jubilación por el peligro que supone que personas de más de 60 años cansadas estén en la carretera. Pues entre las víctimas, entre los fallecidos, hay un gran porcentaje de transportistas que fueron obligados a trabajar, a pesar de que había una alerta roja. O sea, el Ministerio de Trabajo tiene una ley con más de 40 grados o 39 grados, o no la de calor, no se puede trabajar en el exterior. ¿Por qué no hay una correspondencia o sentido común de decir, oiga, que estamos en una alerta roja, que va a llover, que hay que tener despejadas las carreteras por lo que pueda pasar? Y hemos visto imágenes de llevarse camiones, es más, hay hasta camiones desaparecidos debajo del lodo. ¿Tú crees que eso es normal? Eso no es normal, hombre. Con una alerta roja, a media mañana se suspende directamente el trabajo. Directamente, todo el trabajo en el exterior. Y, como tú dices, con buen criterio, algunos trabajos en el interior, porque, por ejemplo, cuando hay una alerta, ¿verdad que preventivamente, salvo que la cosa pinte muy mal, sea alerta roja, con alerta naranja, con un gran llover o lo que sea, ¿verdad que vamos de manera escalonada retirando a los niños de los centros? Claro. Nos avisan. Y en la medida que los papás pueden, van retirando a los niños del centro. Pero los maestros sabemos que si hay niños que no son retirados, nos quedamos con ellos allí. Si en medio de eso se produce la alerta roja, nos quedamos allí. Alguien nos socorrerá. Nos llevarán alimentos para todos los niños, lo que sea, mientras que el asunto no amaine. Hombre, ¿y la población? ¿Pero cómo tenemos a la gente sin saber qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo un empresario puede decidir por su cuenta si pone a un empleado en riesgo? Esa es una parte, pero después está la otra, o sea, una alerta roja decretada por la AEMET. Llevaban 4 días los informativos avisando de que iban a ser cantidades importantes. El mismo día, o sea, el día de la tragedia, a la 1 del mediodía, sale el señor presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Masón, para decir que lo peor había pasado y que a partir de las 6 de la tarde desaparecería el agua con alerta roja. Y está el vídeo ahí, está el sonido. Estamos no solamente... Ahora mismo en el momento, como tú dices, de pensar en las víctimas y una vez se tenga el balance final, de pensar en la recuperación. Eso es lo prioritario. Pero este señor no puede seguir ahí. Así con todo mi respeto. Sea del partido que sea, si fuera socialista también lo diría. No puede seguir ahí. Este señor se tiene que ir para su casa, no está capacitado. Así de claro. No se puede poner en riesgo a la población. Claro, todo el mundo salió, la gente salió. No se puede poner en riesgo preventivamente y a posteriori, es decir, remedialmente. Porque preventivamente se cargó una institución que tenía que ver con la seguridad de la población. La unidad militar de emergencia, la unidad de emergencias de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, por su falta de reacción ante una muy previsible catástrofe. Su falta de reacción, no sé dónde estaría en esas 8 horas. ¿Vale? Yo me acordé, no pude menos que acordarme de la aparición del alcalde de Santa Cruz cuando el Delta, varias horas después de que ya había víctimas, desastre y no sé qué. Y apareció en los medios unas horas después. Y yo dije, ¿dónde estaba este hombre? Pero si Santa Cruz estaba nadando, ¿dónde estaba este señor?
Porque cuando hay una catástrofe, hay un puesto de mando. Es lo primero que se hace. Yo hasta preventivamente reunía a mis concejales y me quedaba en el ayuntamiento, porque alguien tenía que de tomar decisiones. Y eso que nunca tuvimos alerta roja, sino naranja. Pero claro, tú tienes que estar preparado con todos los medios disponibles. La cuba, el camión de no sé qué, el personal que está preparado, un personal de retén. Pero claro, porque en tus manos está, digamos, la vida de la población que te paga. En mi caso no me pagaba porque nunca tuve el sueldo municipal, pero que te paga para que tú hagas tu trabajo, y tu trabajo, el primero de todo, es la seguridad. El primero, ¿eh? No hay trabajo más importante que la seguridad de la población, porque la población en sí misma no tiene medios. ¿Quién tiene los medios? La administración. Y lo tiene que poner al servicio de la seguridad. Entonces, claro, es una cosa tan de perogrullo que yo no sé por qué a un presidente de una comunidad autónoma hay que explicarse. Cuando tú asumes algo, una gestión de algo, y esa gestión involucra a personas, lo primero es la seguridad de las personas, no hay más. Y después viene todo lo demás. Pero la seguridad está por arriba de cualquier cosa. Yo sé que esta Dana, que avisó a navegantes, a los negacionistas del cambio climático. Del cambio climático y de los servicios públicos, porque tenemos negacionistas de los dos tipos. Efectivamente. Y entonces ahora, ¿dónde están? Pues, por ejemplo, adelgaza la administración quitando la unidad de emergencia. Pero tú estás loco, pero tú estás bien de la cabeza. Y luego el negacionista de cambio climático, que solo hay que ver la gráfica de que la veía yo esta mañana, del incremento en potencia y en número de las danas, que antes se llamaban gotas frías, que afectan, por ejemplo, al territorio del Levante español. El territorio del Levante español, que es muy llano, siempre ha tenido lluvias torrenciales, siempre. Pero claro, han crecido en intensidad y en número. Pero es que además, que también es una decisión política de los políticos, de las administraciones, no se ha cuidado, Tere, la cuestión urbanística vinculada a los territorios. Te digo, años, y si no nos paseamos por los pueblos de la isla que se construyeron después del siglo XVI, y vemos que en poblaciones rurales diseminadas había dos cosas que cuidaban, que en algunos casos era obligatorio desde el Cabildo, en las ordenanzas del Cabildo del siglo XVI, que la cité yo en su momento en esa reunión en el que hicimos el PEMU. La primera, las casas preferentemente están ubicadas en mi pueblo en una cosa que se llama lomo, en lo alto de los lomos. Porque los bajos, las zonas valles, son zonas de probable inundación. Y la segunda es, prevengo la inundación, porque en todos los caminos, sobre todo en los caminos muy pendientes, había una cosa que se llamaban tomaderos para recoger las aguas de lluvia y canalizarlas hacia las distintas huertas. Y había un trabajo que hacían los agricultores, que era obligatorio en su momento por las ordenanzas del Cabildo del siglo XVI, que era, antes de la temporada de lluvia, limpiar los tomaderos, tenerlos limpios para que el agua discurriera sin obstáculos. ¿Y a dónde iba? A zonas donde podía encharcar, por ejemplo, en huertas. No, el urbanismo moderno, Tere, es construido donde más fácil es valles, fondos de barrancos, cauces de río. Hombre, que la geología es una especie de inteligencia natural que ha puesto las cosas en su sitio. La orografía es esa orografía por motivos, digamos, de
inteligencia planetaria, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. ¿Cómo vamos a ir en contra del planeta? Y entonces, claro, también urbanísticamente, aunque no sea lo que estaba diciendo yo de preventivo remedial, urbanísticamente hemos puesto todas las condiciones para que ese incremento de situaciones adversas meteorológicas, pues las consecuencias sean trágicas. Y entonces, después de todo esto, las administraciones tienen que reflexionar. Bueno, más que reflexionar, actuar, porque claro, no es la primera vez que pasa y vemos cómo se repiten estas tragedias, pero si lo vimos durante el mes de agosto y septiembre, cómo se producían estas tragedias, los veíamos en la televisión, Colombia, Japón, en ciudades, en lugares, en pueblos que no tienen el desarrollo que se supone que tienen las condiciones urbanísticas de España. ¿Cómo es posible que se construya una residencia de ancianos en el fondo de un barranco? Efectivamente, de ancianos que no tienen ni capacidad de movilidad. Mira, está circulando por la red que yo no he confirmado. Nos queda un minuto, Fidela. Sí. No he confirmado los datos. En Florida, 24 millones de habitantes. Huracán Milton, 23 muertos. Exacto, no, ese es el dato. Ese es el dato. Cuba, 11 millones. Lili, mayor huracán conocido, 5 muertos. Comunidad Valenciana, 3 millones de habitantes, 60 muertos. No. Cuando hicieron este mes. Ahora son 100 y pico. 102 y muchísimos, sin poner cifras, desaparecidos. Claro. Pues nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo que nos vamos? ¿Sabes? Esto tiene que ser un antes y un después de la catástrofe en España. Así es. Fidela, llegamos al final con muchísimas cosas que hablar sobre esto y sobre otros asuntos. Volveremos a hablar. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y a la disposición cada vez que sea para hablar de estas cosas. Muy bien. Gracias, Fidela. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.